Fui a Tailandia y dormí con una ladyboy. ¿Estoy mal por haberlo disfrutado? Hace unos meses, fui de viaje a Tailandia con unos amigos. Se suponía que sería un viaje divertido, una oportunidad para relajarme, experimentar una nueva cultura y desconectar del estrés de la vida diaria. No esperaba que el viaje se convirtiera en un viaje de introspección, pero aquí estoy, todavía pensando en un encuentro que me dejó cuestionándome a mí mismo. Durante el viaje, conocí y dormí con una ladyboy, una mujer transgénero, algo que nunca me había imaginado haciendo. Al principio, no le di mucha importancia. La pasé bien y sentí una conexión real, pero desde que regresé a casa, he estado luchando con la confusión y la culpa. ¿Estuvo mal que disfrutara la experiencia? No estoy seguro, y de eso es de lo que quiero hablar. Tailandia fue todo lo que esperaba. Fui con dos de mis amigos más cercanos, y desde el momento en que aterrizamos en Bangkok, sentí que estábamos en un mundo completamente diferente. La ciudad estaba llena de vida, puestos de comida callejera en cada esquina, tuk-tuks esquivando el tráfico y el olor de especias e incienso por todas partes. Pasamos los primeros días explorando templos, visitando mercados y probando todos los platos locales que pudimos encontrar. Pero, aunque disfrutamos mucho el lado cultural, la vida nocturna también fue un gran atractivo. Bangkok tiene fama por su vida nocturna, y teníamos curiosidad por ver de qué se trataba. Una noche, después de pasar el día en el Gran Palacio y algunos mercados flotantes, decidimos visitar algunos de los bares de los que había oído hablar. Había escuchado sobre la escena de las ladyboys en Tailandia, donde las mujeres transgéneros son parte de la cultura de la vida nocturna, pero en ese momento no le di mucha importancia. Mis amigos estaban ansiosos por explorar, así que decidimos ir a Soi Cowboy, uno de los distritos rojos más famosos de la ciudad. Cuando llegamos, el ambiente era electrizante. Luces de neón brillaban por todas partes, la música sonaba a todo volumen en cada bar y las calles estaban llenas de gente. Era abrumador, pero emocionante al mismo tiempo. Finalmente, terminamos en un bar lleno de ladyboys. Era la primera vez que estaba en un lugar así, y no estaba seguro de qué esperar. Pero entonces conocí a Nikki. Nikki se acercó a mí casi tan pronto como nos sentamos. Tenía una confianza impresionante, una sonrisa perfecta y una actitud amigable que me hizo sentir cómodo. Empezamos a hablar, y me sorprendió lo natural que se sentía la conversación. Hablaba inglés con fluidez y tenía un sentido del humor que hizo que la noche fuera divertida. Reímos, bebimos y hablamos durante horas. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que realmente estaba disfrutando de su compañía. No la veía como diferente ni me enfocaba en el hecho de que fuera transgénero. Simplemente era alguien con quien me conecté en ese momento. Era obvio que Nikki era una ladyboy, pero eso no cambió cómo me sentía. No tenía ningún prejuicio al respecto mientras hablábamos. De hecho, me sentí atraído por ella, y a medida que avanzaba la noche, esa conexión solo se profundizó. Finalmente, me preguntó si quería irnos juntos. Hubo un momento de duda, no por quién era ella, sino porque nunca me había imaginado en este tipo de situación. Pero la emoción, la curiosidad y la atracción ganaron, y dije que sí. Salimos del bar y nos dirigimos a mi hotel. Estaba nervioso, sin saber qué esperar, pero Nikki fue respetuosa y considerada todo el tiempo. Una vez que estuvimos solos, me hizo sentir cómodo, y toda la experiencia se sintió sorprendentemente natural. No hubo incomodidad ni momentos incómodos, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. Me dejé llevar por el momento, y no pensé en lo que significaba o en lo que otros podrían pensar. Solo éramos nosotros. Esa noche con Nikki fue una de las experiencias más inesperadas de mi vida, pero en ese momento no se sintió mal ni fuera de lugar. Se sintió cómoda, incluso correcta. Nikki fue amable, abierta y honesta conmigo. Después, nos quedamos en la cama hablando de su vida en Tailandia y cómo es ser una ladyboy allí. Me contó que, aunque hay más aceptación hacia las personas transgénero en Tailandia que en muchos otros lugares, todavía existe estigma, especialmente por parte de su familia. No me había dado cuenta de lo difícil que podía ser, incluso en un país conocido por su actitud relativamente abierta hacia las ladyboys. No dormimos mucho. Hablamos durante horas, y aprendí mucho sobre su vida. Fue revelador, y me hizo apreciarla aún más. Cuando llegó la mañana, no sentí ningún arrepentimiento. Pensé que era solo una de esas experiencias que tienes cuando viajas, algo que disfrutas y luego sigues adelante. Cuando Nikki se fue, no fue incómodo. Nos despedimos en buenos términos, y ella no esperaba nada más allá de esa noche.
Pensé que la recordaría como un recuerdo divertido y espontáneo de mi viaje, pero una vez que llegué a casa, las cosas comenzaron a sentirse mucho más complicadas. Después de regresar de Tailandia, la emoción inicial del viaje se desvaneció, y comencé a sobrepensar todo lo que había pasado. Mi mente volvía constantemente a esa noche con Nikki, pero no de la misma manera que antes. Empecé a sentirme conflictuado. Me preguntaba qué pensarían mis amigos si lo supieran, o peor, qué diría mi familia. Vengo de un entorno bastante conservador, y aunque no soy tan tradicional como mi familia, sabía que esto no era algo que entenderían. Al principio, intenté restarle importancia, diciéndome a mí mismo que era solo parte de la experiencia tailandesa. Pero cuanto más lo pensaba, más preguntas tenía. ¿Dormir con una ladyboy decía algo más profundo sobre mi sexualidad? ¿Disfrutarlo me hacía diferente de quien creía ser? No sabía cómo procesarlo, y esos pensamientos seguían dando vueltas en mi cabeza. ¿Y si la gente me juzgaba? ¿Y si me juzgaba a mí mismo? Terminé hablando con algunos de mis amigos al respecto. Algunos de ellos fueron bastante abiertos y me dijeron que no me preocupara, que era solo parte de viajar y experimentar cosas nuevas. Pero otros no fueron tan comprensivos. Un amigo incluso hizo una broma, diciendo que no contaba porque ella era una ladyboy. Ese comentario me dolió más de lo que esperaba. Me hizo sentir como si hubiera hecho algo mal, a pesar de que todo se había sentido natural en su momento. A medida que pasaban los días, la confusión que sentía después de regresar de Tailandia solo empeoraba. No podía quitarme la sensación de que había cruzado algún tipo de línea, aunque no me había sentido así en ese momento. Mi mente seguía dando vueltas alrededor de las mismas preguntas. ¿Estuvo mal disfrutar la experiencia con Nikki? ¿Decía algo sobre mí que no estaba listo para admitir? Las reacciones de mis amigos no ayudaron. Los que lo tomaron a la ligera me hicieron sentir un poco mejor al principio, pero incluso entonces, era como si estuvieran desestimando lo que había pasado como una historia loca de un viaje salvaje. Mientras tanto, el amigo que hizo la broma sobre que no contaba me dejó sintiéndome aún más inseguro. Su comentario me golpeó fuerte porque me hizo preguntarme si debería sentirme avergonzado. Estaba frustrado conmigo mismo porque, en el fondo, no sentía que hubiera hecho nada malo. Cuando estaba con Nikki, todo se sintió natural. Me sentí atraído por ella, conectamos y la pasé bien. Pero ahora, de vuelta en mi vida normal, todo se sentía más complicado. No estaba seguro de si mi confusión venía de mi propia incomodidad o del miedo a lo que otros pudieran pensar. Los pensamientos comenzaron a acumularse. Vengo de una familia bastante conservadora, y aunque nunca he sido muy tradicional, sabía que esta experiencia era algo que mi familia nunca entendería. Crecí en un entorno donde la sexualidad no era un tema que se discutiera abiertamente, y cualquier cosa que no encajara en un molde muy claro a menudo era juzgada. Esa crianza me hizo preocuparme por lo que mi experiencia con Nikki decía sobre mí. ¿Significaba que no era heterosexual? ¿Era solo una cosa de una vez? ¿Debería sentirme culpable? No lo sabía, y no estaba seguro de cómo resolverlo todo. Mientras seguía repasando esa noche en mi cabeza, comencé a cuestionar mi propia identidad más que nunca. Antes de este viaje, siempre me había considerado un chico heterosexual que nunca había cuestionado su sexualidad. Había salido con mujeres, había tenido relaciones y nunca me había sentido atraído por los hombres. Pero estar con Nikki, una mujer transgénero, se sintió diferente a todo eso. No me sentí atraído por ella debido a su identidad de género, sino por quién era en ese momento. Eso fue lo que más me confundió. ¿Estuvo mal disfrutarlo? ¿El hecho de que la pasé bien significaba algo que no estaba listo para admitir? Esas eran las preguntas que me mantenían despierto por la noche, y no podía quitarme la sensación de que había algo más profundo que necesitaba confrontar. Pero, al mismo tiempo, me preguntaba si estaba complicando demasiado las cosas. Tal vez era solo una experiencia única y no necesitaba analizarla tanto. Comencé a investigar sobre las experiencias transgénero y a aprender más sobre cómo se ven las ladyboys en Tailandia. En la cultura tailandesa, las ladyboys, o kathoey, son ampliamente aceptadas en ciertos ámbitos, particularmente en la industria del entretenimiento y la vida nocturna, aunque todavía enfrentan estigma. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que esto no era tan inusual como pensaba al principio. Muchas personas tienen experiencias similares cuando visitan Tailandia, y a menudo se ve como parte de la cultura abierta y diversa del país. Esa investigación me dio algo de consuelo. Me hizo darme cuenta de que mi experiencia no era una rareza y que no había necesidad de ser tan duro conmigo mismo.
Pero no silenció por completo las dudas en mi mente. Todavía no sabía cómo reconciliar lo que había pasado con la forma en que siempre me había visto. Después de semanas de confusión y sobrepensar, decidí que necesitaba hablar con alguien que no me juzgara, alguien que pudiera ayudarme a ordenar mis sentimientos. Fue entonces cuando comencé a ver a un terapeuta. No estaba seguro de qué esperar al principio, pero sabía que necesitaba desempacar lo que estaba pasando en mi cabeza antes de que me consumiera por completo. Durante nuestras sesiones, me abrí por completo sobre la experiencia, conocer a Nikki, la noche que pasamos juntos y la confusión que siguió. Mi terapeuta escuchó sin juzgar y me ayudó a explorar por qué me sentía tan conflictuado. Me preguntó cuáles habían sido mis sentimientos inmediatos cuando estaba con Nikki, y le dije la verdad, me sentí cómodo, atraído y genuinamente conectado con ella. No hubo dudas en ese momento, solo después comenzaron a aparecer. Hablamos mucho sobre de dónde venían esas dudas. Me ayudó a ver que gran parte de mi incomodidad provenía de las expectativas sociales y de la forma en que me habían criado para ver las relaciones y la sexualidad. Me di cuenta de que mi confusión no era realmente sobre mi identidad, sino sobre la presión que sentía para encajar en un cierto molde. Mi crianza conservadora me había inculcado una idea muy específica de cómo deberían ser las relaciones, y cualquier cosa fuera de eso estaba destinada a hacerme sentir incómodo. Ella me explicó que disfrutar de una experiencia con una mujer transgénero no significa que tenga que redefinir toda mi identidad. Las personas son complicadas, y la atracción no siempre encaja en categorías claras. Lo que experimenté fue real, y no había necesidad de sentirme culpable por disfrutarlo. No cambió quién soy, y no tenía que significar nada más que lo que fue, una conexión genuina con otra persona. Esas conversaciones con mi terapeuta fueron reveladoras. Me di cuenta de que gran parte de mi conflicto interno se debía a las expectativas de los demás y a mis propias nociones preconcebidas. Pero, en el fondo, había disfrutado esa noche con Nikki por quien era ella, no por ninguna etiqueta o categoría. Y eso estaba bien. Después de algunas sesiones de terapia, comencé a sentirme más en paz con lo que había pasado. Ya no sentía la necesidad de sobreanalizar o etiquetar la experiencia. Podía aceptarla por lo que fue, una noche memorable y significativa con alguien con quien me conecté. No tenía que cambiar mi visión del mundo, y no tenía que sentirme avergonzado por haberla disfrutado. Mirando hacia atrás, ahora veo que parte de la razón por la que estaba tan confundido era porque nunca antes había cuestionado mi identidad. Siempre me había visto de cierta manera, y esta experiencia desafió eso. Pero, en lugar de verlo como una crisis, he llegado a verlo como una oportunidad para entenderme mejor. Me doy cuenta de que está bien tener nuevas experiencias y que esas experiencias no tienen que encajar en ninguna categoría rígida. Todavía pienso en Nikki a veces, no de manera conflictiva, sino con aprecio por el tiempo que pasamos juntos. Ella fue amable, reflexiva y abierta, y me ayudó a ver un lado de mí mismo que no había explorado antes. Estoy agradecido por eso, y he aprendido a no dejar que las expectativas sociales dicten cómo me siento acerca de mis propias experiencias. A medida que continué reflexionando sobre mi experiencia con Nikki, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Hablar con un terapeuta y aceptar mis sentimientos me ayudó a darme cuenta de que no había nada inherentemente malo en lo que había pasado. Disfruté mi tiempo con ella, conecté en un nivel más profundo y aprendí mucho sobre mí mismo en el proceso. Pero, incluso con esa comprensión, todavía había desafíos por delante, especialmente cuando se trataba de cómo otros veían la situación. Uno de los aspectos más difíciles de toda esta experiencia fue navegar las reacciones de mis amigos. Algunos de ellos, como mencioné antes, fueron comprensivos o al menos indiferentes. Lo vieron como otra historia loca de un viaje a Tailandia y no le dieron mucha importancia. Pero otros no fueron tan abiertos. Un amigo en particular, el que hizo la broma sobre que no contaba porque Nikki era una ladyboy, seguía sacando el tema en las conversaciones. Hacía comentarios como, así que ahora te gustan las ladyboys, o bromas groseras que me hacían sentir incómodo. Al principio, intenté reírme, pero después de un tiempo, comenzó a molestarme. Sentí que no solo se estaba burlando de mí, sino que también me estaba juzgando, y eso me hizo cuestionar nuestra amistad. No estaba listo para confrontarlo directamente, así que me quedé callado por un tiempo. Pero una noche, después de unas copas, volvió a sacar el tema y no pude soportarlo más. Le dije claramente que sus comentarios eran irrespetuosos y hirientes, y que mi experiencia en Tailandia no era algo de lo que debiera bromear. Le expliqué que había sido un encuentro significativo para mí y que no apreciaba que lo convirtiera en algo barato o vergonzoso. Al principio, se sorprendió, pero, para su crédito, se disculpó.
Admitió que no se había dado cuenta de cuánto me estaba afectando y que solo estaba bromeando. Tuvimos una larga conversación esa noche, y aunque no entendía completamente mi experiencia, accedió a dejar de hacer bromas al respecto. Esa conversación me hizo darme cuenta de que, a veces, la gente dice cosas por ignorancia, no por malicia, y que defenderme era la única manera de seguir adelante. La mayoría de mis otros amigos fueron comprensivos o al menos respetuosos después de que compartí más sobre lo que había pasado. No indagaron y no lo hicieron incómodo, pero noté que algunos evitaban hablar del tema por completo, como si no supieran cómo manejarlo. Supongo que eso es parte del proceso. Algunas personas se sienten cómodas con estas conversaciones, y otras no. Mientras lidiar con las reacciones de mis amigos fue difícil, la idea de contarle a mi familia era aún más intimidante. Mi familia es conservadora, y aunque nunca hemos tenido conversaciones profundas sobre sexualidad o género, sé que sus puntos de vista son bastante tradicionales. No entenderían mi experiencia con Nikki, y me preocupaba que me juzgaran si alguna vez se enteraban. Por ahora, he decidido no contárselos. No es porque me avergüence o quiera ocultarlo, simplemente no creo que puedan ver la situación por lo que fue. Mi relación con mi familia es importante para mí, y no quiero causar tensión o conflicto innecesario por algo que podrían no entender. Es extraño, porque parte de mí desearía poder ser abierto con ellos sobre esta experiencia. He aprendido tanto de ella, no solo sobre mí mismo, sino sobre cómo funciona el mundo y cómo las identidades de las personas están moldeadas por la cultura, las circunstancias y los viajes personales. Pero sé que mi familia no está lista para ese tipo de conversación. Tal vez algún día, cuando sea el momento adecuado, podré compartir esta parte de mi vida con ellos. Pero, por ahora, estoy en paz con mantenerlo en privado. Cuanto más pensaba en mi experiencia con Nikki, más me daba cuenta de que el verdadero problema no era sobre ella ni siquiera sobre la noche que pasamos juntos. La confusión que había estado sintiendo era más sobre mi propia identidad y la presión que me había puesto para encajar en un cierto molde. Crecí en un entorno conservador donde nunca había cuestionado mi sexualidad o considerado que la atracción podría ser más fluida de lo que me habían enseñado. Mi experiencia con Nikki desafió eso y, en cierto modo, me liberó. Comencé a aceptar que la sexualidad no es tan rígida como una vez pensé. Todavía me considero heterosexual, pero he llegado a entender que la atracción puede ser más compleja que solo las etiquetas. Mi noche con Nikki no me hizo cuestionar mi identidad, me ayudó a expandir mi comprensión de ella. Sigo siendo la misma persona que siempre he sido, pero ahora estoy más abierto a la idea de que la atracción puede venir en muchas formas diferentes. Ha sido una realización liberadora y una que me ha ayudado a sentirme más cómodo en mi propia piel. Ya no siento la necesidad de encajar en una caja específica. Lo que pasó con Nikki fue solo una parte de mi viaje, y no me define. Es simplemente una experiencia que me enseñó algo nuevo sobre mí mismo. Uno de los mayores avances que tuve durante todo este proceso fue dejar de lado la culpa que había estado cargando durante semanas. Me había estado castigando por lo que había pasado, preguntándome si había hecho algo mal o si disfrutar la experiencia me hacía diferente. Pero, a través de la terapia y la reflexión, me di cuenta de que no había razón para sentirme culpable. Nikki y yo habíamos compartido una conexión, y no había nada de malo en eso. Es fácil dejar que las expectativas y los juicios de la sociedad nublen tu pensamiento, pero al final del día, lo único que importa es cómo te sientes contigo mismo y tus experiencias. Una vez que dejé de preocuparme por lo que otros pudieran pensar, pude abrazar la experiencia por lo que fue, una conexión humana genuina que no necesitaba ser etiquetada o juzgada. Dejar ir esa culpa ha sido increíblemente liberador. Ya no me cuestiono a mí mismo ni me siento avergonzado por haber disfrutado mi tiempo con Nikki. En cambio, he aprendido a apreciar la experiencia por el crecimiento personal que me trajo. Me enseñó a ser más abierto de mente, más aceptante de mí mismo y más dispuesto a explorar partes de mi identidad que no había considerado antes. Actualización: agradezco el apoyo que todos han mostrado desde mi publicación original. Después de todo lo que he pasado, reflexionando sobre mi experiencia, hablando con un terapeuta y confrontando mis sentimientos, finalmente he llegado a un lugar de paz. Ya no me siento cargado por la culpa o la confusión. En cambio, he llegado a apreciar la noche que pasé con Nikki como una parte significativa de mi viaje, tanto como viajero como alguien que está aprendiendo más sobre sí mismo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto me ha enseñado esta experiencia, no solo sobre la atracción y la identidad, sino sobre cómo me relaciono con los demás y el mundo que me rodea. En ese momento, mi tiempo con Nikki se sintió natural y correcto. No hubo dudas ni segundos pensamientos, solo una conexión genuina entre dos personas.
Pero fue solo después de regresar a casa que comencé a complicar las cosas, preguntándome si debería sentirme diferente basado en las normas sociales o mi crianza. Una de las lecciones más grandes que he aprendido es que está bien explorar partes de ti mismo que no habías considerado antes. La sexualidad y la atracción no siempre encajan perfectamente en categorías, y eso está perfectamente bien. Durante mucho tiempo, sentí que tenía que definirme en términos rígidos, o era esto o aquello, sin espacio para nada intermedio. Pero esta experiencia me enseñó que la vida no funciona así. Todos somos complejos, y nuestras experiencias nos moldean de maneras que no siempre podemos predecir. También he aprendido a ser más amable conmigo mismo. Al principio, fui mi peor crítico, constantemente cuestionando mis acciones y preguntándome si había hecho algo mal. Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que no hay una forma correcta o incorrecta de sentirme sobre lo que pasó. Lo más importante es que fui fiel a mí mismo en ese momento y que he aprendido y crecido de la experiencia. Nikki me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La aprecio por quien es y por el tiempo que compartimos juntos. Aunque fue solo una noche, tuvo un impacto duradero en mí, y siempre la recordaré como un momento de crecimiento y autodescubrimiento. No hay necesidad de etiquetarla o hacerla más complicada de lo que fue. Fue simplemente una experiencia significativa que me enseñó mucho. Ahora que he tenido tiempo de procesar todo, me siento más cómodo en mi propia piel que nunca. Ya no siento la necesidad de encasillarme o definir mi identidad por una sola experiencia. Simplemente soy yo, un chico que tuvo un encuentro único durante un viaje a Tailandia y que salió de él con una mejor comprensión de sí mismo. He dejado ir la idea de que disfrutar la experiencia con Nikki de alguna manera cambia quién soy. No lo hace. Fue un momento en mi vida, y no me define más que cualquier otra experiencia. Todavía me considero heterosexual, pero también he aprendido que la atracción puede ser más fluida de lo que una vez pensé, y eso está bien. Es parte de la vida, y es algo que he llegado a aceptar sin juzgarme. En cuanto a mis relaciones con los demás, me he vuelto más seguro al defender mis experiencias. Las conversaciones que he tenido con mis amigos, especialmente las difíciles, me han hecho darme cuenta de que no todos entenderán o aceptarán lo que he pasado, y eso está bien. Lo que importa es que estoy en paz con eso. Ya no tengo miedo al juicio, y estoy dispuesto a hablar si alguien me falta al respeto o menosprecia la experiencia que tuve. Si alguien que está leyendo esto está pasando por algo similar, ya sea una experiencia inesperada que lo ha dejado cuestionándose a sí mismo o un momento que está desafiando su identidad, mi consejo es que se tome su tiempo. No se apresure a etiquetar o juzgar lo que está sintiendo. Tómese un momento, reflexione y permítase procesarlo por completo. Es fácil quedar atrapado en lo que la sociedad espera de nosotros o en lo que creemos que otros dirán, pero al final del día, la única opinión que realmente importa es la suya. Si algo se sintió bien para usted en ese momento, no deje que las voces externas lo convenzan de que estuvo mal. Todos tenemos experiencias únicas que nos moldean, y esas experiencias no tienen que encajar en ningún molde preconcebido. Además, no tenga miedo de buscar ayuda si se siente confundido o conflictuado. Hablar con un terapeuta fue una de las mejores decisiones que tomé. Me dio el espacio para explorar mis sentimientos sin juicio y me ayudó a entender que lo que estaba pasando era normal. A veces, solo necesitamos que alguien nos escuche y nos ayude a ordenar el ruido en nuestras cabezas. Ahora que he hecho las paces con lo que pasó, me siento listo para seguir adelante con mi vida. Ya no llevo el peso de la culpa o la confusión. Estoy abierto a lo que venga, ya sean nuevas experiencias, relaciones o simplemente una comprensión más profunda de quién soy. Estoy agradecido por el viaje que he recorrido, aunque no fue fácil. Me desafió de maneras que no esperaba, pero también me enseñó a ser más abierto de mente, más compasivo y más aceptante de mí mismo. He aprendido que está bien salir de tu zona de confort y abrazar lo desconocido. Podrías aprender algo valioso sobre ti mismo en el proceso. En cuanto a Tailandia y Nikki, siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Ese viaje me cambió, y nunca olvidaré las lecciones que aprendí en el camino. No estoy seguro de si alguna vez volveré, pero sé que, donde quiera que me lleve la vida, la abordaré con una mente más abierta y un mayor sentido de autoaceptación. Amigos, muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden dejar historias que les hayan pasado, no olviden suscribirse, comentar y dejar un buen like.